Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB. Vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, en este caso, los compañeros de Fonfix en China nos han enviado esta fuente de alimentación muy interesante. La verdad me ha parecido bastante intrigante utilizarla. Es la Axwin P2408S. Es una fuente de alimentación bastante útil, en el cual vamos a tener diferentes tipos de funciones y que a continuación vamos a comprender cómo es que funciona cada una de estas partes de la fuente. Bueno, en este caso es una fuente de 216 watts como potencia máxima. Bien, por la parte de atrás vamos a tener lo que es el conector, vamos a tener el fusible, un switch de encendido y vamos a tener un ventilador para poder enfriar esta herramienta. Aparte tenemos un conector para la conexión de puesta a tierra. Y por la parte frontal, entonces vamos a tener una pantalla LCD, un botón de escape, un switch rotativo, ¿sí? Que también trae un pequeño pulsador dentro del propio switch. Tenemos un puerto USB 3.0, un puerto tipo C para la carga de Power Delivery, un conector para el boot, para el encendido de los iPhone y un conector de banana para alimentar, por ejemplo, cualquier teléfono o utilizarlo como la shot killer. Esto es lo más interesante, vamos a tener diferentes tipos de funciones. Bueno, en este caso vamos a contar de lo siguiente, vamos a contar con una pantalla LCD, la cual nos va a entregar toda la información, ¿sí? Vamos a tener todas las funciones disponibles en esta herramienta, en las cuales vamos a tener con este botón, con la perillita, ¿sí? O el switch rotativo, podemos seleccionar cualquiera de sus funciones. Bien, vamos a iniciar por el botón set. ¿Para qué nos sirve el botón set? Al presionar acá nos vamos a poder darnos cuenta que vamos a tener diferentes tipos de opciones. En este caso podemos configurar tanto el lenguaje, el sonido, resetear la corriente, ajustar el voltaje, ajustar el voltaje de set y restaurar todo el sistema. Bien, entonces acá por ejemplo en Sounds nosotros presionamos y acá es donde nosotros cada vez que hacemos un movimiento la fuente va a sonar. Si a ustedes no les gusta, pues simplemente presionamos de nuevo allí y aparece close. Y aquí pues podemos seleccionar cada una de las funciones para definir su función directamente en la fuente. Bien, vamos a volver atrás. Aquí atrás vamos a donde dice preview y en preview lo que vamos a utilizar aquí nos sirve para previsualizar todas las funciones. En este caso tenemos Power Delivery Quick Charging, que sería para este tipo de puertos. Tenemos USB 3.0, que esto es para el boot del encendido de los iPhone. Y tenemos esta salida que es para la fuente de voltaje y corriente constante o la shot killer, dependiendo de las necesidades de nosotros. Bien, entonces si nosotros podemos seleccionar cualquiera de ellos, no hay ningún problema y podemos ingresar y podemos, por ejemplo, aquí analizar el consumo de la carga de cada uno de los dispositivos, tanto en Power Delivery como en USB 3.0. Vamos atrás y podemos seleccionar el boot de arranque. Bien, para ingresar se hace con ese botón. Allí inicialmente, si ustedes pueden observar, se ve los números en rojo. Eso es porque la salida está activa. Esa salida la podemos desactivar sosteniendo momentáneamente este botón. ¿Listo? Si la sostenemos se nos apaga y se nos pone en azul. Eso nos indica que en su salida ya no va a haber voltaje. Esto es este socket aquí donde podemos alimentar. Entonces nosotros simplemente le damos aquí encendido. Y para, por ejemplo, nosotros querer encender un iPhone, simplemente presionamos una sola vez el botón y ahí se me activa. Ahí se me activa el encendido. Ahí envía la información importante acá. Cuando cumpla el ciclo de encendido, se me ha desactivado automáticamente.
Entonces me parece bastante interesante. Listo, tenemos esas funciones para el boot de arranque de los iPhone. Entonces me parece bastante interesante, incluso incluye unos cables, en este caso unos caimanes. También incluye un pequeño cable caimán para conectarlo a la puesta a tierra si es necesario, y un cable para el iPhone. En este caso, desafortunadamente, los compañeros habíamos acordado de que me enviaran el kit completo para mostrarles el kit completo de los cables de iPhone, pero desafortunadamente solo me enviaron para los modelos del X hasta el 11 Pro Max. Bien, entonces desafortunadamente no tenemos el kit completo. Aquí vamos a dejar, después de esto, vamos a dejar cómo se arman estos cables, que es relativamente sencillo, y cómo podemos hacerlo funcionar. Es bastante fácil. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí bastante sencillo. Vamos a encender un iPhone 11, un 11 Pro que tengo acá. Simplemente nosotros vamos y conectamos su cable. Vamos y lo conectamos acá. Bien. Muy importante en este caso, primero tener las placas necesarias antes de sellarlo, porque esto yo no lo he sellado. ¿Por qué? Porque he visto que en algunos casos no les encienden los equipos y hay que cambiar la posición, un par de cables. Creo que es el amarillo con el verde que hay que cambiarlos, pero pues hasta el momento hice la prueba con el Pro, el 11 Pro, y aparentemente todo está funcionando normalmente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y es muy sencillo. Vamos a apagar aquí la fuente, a sostenerlo allí, lo apagamos. Y lo que vamos a hacer es conectar nuestro flex a la lógica. ¿Sí? Vamos a conectar este punto acá, que es donde va la batería. Y conectamos este otro en la parte superior, que es donde viene el botón de encendido. Bien, al tenerlo de esa manera, nosotros podemos encender el equipo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a la parte, o si ustedes prefieren, no importa, acá no me interesa tanto en qué punto lo ubican ustedes. ¿Sí? Si yo sostengo, él activa la fuente, de una vez se me ubica en el botón de encendido. Si lo presiono una sola vez, me va a generar el boot de arranque para el teléfono. Entonces en este caso ahí está encendiendo el dispositivo. Aquí me va a mostrar una gráfica, no sé si se logre apreciar allí. Vamos a tratar de que se logre apreciar. Ahí se ve una gráfica, la cual la podemos cambiar. Esa gráfica nosotros podemos perfectamente cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? Simplemente vamos a seleccionar acá Curve Display. Vamos a presionarlo allí y podemos seleccionar tanto una aguja como podemos seleccionar el trazo o las curvas. En este caso, pues a mí me gusta más las curvitas esas porque se aprecia más a detalle, estilo osciloscopio. Bien, si cambiamos acá, si presionamos en esta función, ¿sí? Aquí vamos a tener 4 tipos de funciones. Acá es para el encendido del dispositivo automáticamente a través de la herramienta. Ya sabemos que es para cambiar su imagen, si quieren que se vea una agujita o una imagen, en este caso a través de curvas. Si cambiamos acá, podemos cambiar el rango de la corriente. Aquí como que el rango de la corriente, si nosotros podemos ingresar, este rango de la corriente no es a la corriente que va a funcionar la fuente en ningún momento. Esto es para poder mostrar, por ejemplo, si nosotros tenemos en el rango de 3 amperios, ¿sí? Vamos a seleccionar aquí de nuevo lo que es el dial, ¿bien? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, llega un tope máximo de 3 amperios. Esto se puede variar de acuerdo a lo que necesitemos. Yo puedo mostrar que sean 300 miliamperios, entonces me va a mostrar la escala de 300 miliamperios, o seleccionar la escala de 2 amperios, ahí me muestra la escala de 2 amperios, la de 3 amperios, dependiendo de las necesidades, o la de 5 amperios. Bien, esto simplemente es para la escala en esta función. Por eso, en este caso a mí me gusta ubicarlo en lo que es curvas, porque aquí se ajusta la amplitud de acuerdo a las necesidades y al tope máximo de la corriente. Bien, esto es muy importante. Otra cosa muy importante y a tener en cuenta es que es compatible cualquier cable aquí USB. Acá yo ya he colocado varios y con varios
enciende. Vamos a colocar acá y muy importante que tengan en cuenta ustedes. Aquí en alert y set, eso significa que es la alerta de la corriente. Aquí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo modificar la corriente que quiero que sea como tope máximo. En este caso aquí me permite máximo hasta 4.1 amperios, mínimo 100 miliamperios, por ejemplo, ¿sí? O 200 miliamperios. O sea que cuando supere los 200 miliamperios, ¿qué va a pasar? Se me va a bloquear la fuente, ¿bien? Nosotros podemos apagar la fuente de nuevo acá para reiniciar el equipo, por ejemplo. En algún momento dado, encendemos de nuevo, le doy key button, ¿listo? Cuando llegue a los 200 se me va a bloquear la fuente. Vamos a ver. Ahí está, ahí generó el ciclo de encendido. Cuando supera los 200 mA, la fuente en teoría se debería bloquear, ¿sí? Porque está programada para bloquearse a esa corriente. Vean, ahí apareció que una sobrecarga y por ende se me apaga el equipo. Bien, entonces para eso sirve esa función de, en este caso, de alerta de corriente. Entonces normalmente lo utilizamos en 3.5 o en 3 amperios, ¿sí? Para poder ejecutar cualquier o encender cualquier dispositivo. Otro detalle muy importante es que podemos también controlar el voltaje. O sea, puede ser que los cables estén defectuosos o que quizás no queramos alimentar exactamente con 4.2, entonces podemos variar también su corriente, su voltaje. Si vamos acá, ahí automáticamente podemos variar su voltaje. En este caso mínimo van a ser 4.2, máximo 4.5. Entonces podemos tener esa pequeña variación allí de voltaje. Bien, es otro detalle que he visto en esta fuente que pues lo bueno es que no lo vamos a sobrepasar de voltaje en un caso dado, ¿sí? Que no necesitemos más de cierto voltaje. Aquí no vamos a equivocar en absoluto, o sea que aquí no vamos a matar ningún dispositivo. Entonces esto por esta sección del boot o el cable de boot, ¿sí? El iBoot, como algunos lo llaman, que es que esos cablecitos que uno lo conectaba y encendía el dispositivo desde los cables, lo podemos hacer acá directamente, desde la propia herramienta. Bien, ¿qué más tenemos acá? Entonces tenemos, bueno, el ejemplo con ese iPhone, ¿sí? Tenemos, voy a visualizar mejor acá. Si nosotros vamos a Escape, bien, y vamos a la última opción, que en este caso sería esta. Le damos a entrar. Aquí vamos a tener también lo que es una fuente de alimentación común y corriente. ¿Cuál es el detalle? Que aquí sí podemos controlar el voltaje. Yo puedo ingresar allí y puedo controlar los voltajes estáticos, ¿sí? A un voltaje que yo desee. Bien, desde básicos, desde 1.8 hasta los 12 voltios. Esos son voltajes programables, como si fueran las memorias de una fuente, de otro tipo de fuentes. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos lo mismo, el alerta de la corriente. Vamos a tener acá el rango de la corriente, en este caso es para el dial, y aquí tenemos para cambiar del trazo a las curvas. Pero también podemos seleccionar aquí esta función directamente para cambiar el voltaje que yo desee. Entonces yo, por ejemplo acá yo puedo subir el voltaje que ustedes gusten. Eso máximo va a entrar 24 voltios. Bien, aquí me entrega máximo 25. Bien, y podemos reducirlo al voltaje. Entonces, por ejemplo, si los que trabajan con computadoras también perfectamente aquí, simplemente ponemos acá en 19.2 voltios y ya podemos encender computadores portátiles, o los que simplemente trabajan con dispositivos móviles acá directamente. Entonces vamos a tener los 4.2 voltios. Obviamente esos voltajes los podemos manipular, ¿no? La corriente también, obviamente acá tenemos la alerta. Esto es para que se me bloquee la fuente en ciertos consumos. Bien, si aquí le damos alertas, ingresamos allí, podemos tener 3 amperios máximo. Creo que tiene máximo, en un segundo, 8 amperios, que es lo máximo que me puede soportar esta fuente. Bien, entonces bastante interesante lo que es esta fuente, ya que podemos utilizarla para diferentes tipos de dispositivos. Ahora la pregunta es cómo se enciende la fuente o este sector.
simplemente sostenemos, se pone en rojo y ahí ya genera su voltaje y ahí se muestra lo que es en la pantalla. Lastimosamente ahí no me ayuda mucho la cámara, pero bueno, ahí vemos entonces directamente lo que tiene que ver con el voltaje de la corriente. Pues cuando cada equipo consuma, va a generar su consumo. Bien, algo muy interesante que trae esta fuente, que pocas traen, o sea, casi ninguna, prácticamente ninguna, porque no he visto ninguna fuente dedicada a hacer todo lo que hace esta fuente. Por ejemplo, como tener un cargador, ¿sí? Quick Charging, que tenga Power Delivery, aparte que tenga iBoot y que tenga una fuente de alimentación y aparte que tenga Shot Killer. ¿Cómo así que trae Shot Killer? Sí, señores, esto trae Shot Killer. Vamos aquí a Escape, vamos a Escape, bien, y aquí aparece una función bastante interesante donde dice SC Rep, ¿sí? Nosotros podemos ir seleccionando esa función, ingresamos y me aparece esto. Bien, me aparece esta función bastante intrigante debido a que, bueno, tenemos control, vamos a poder controlar acá el voltaje. Yo puedo controlar el voltaje que yo desee, desde pocos voltios hasta 25 voltios. Bien, entonces empezamos por allí. Podemos entregar hasta 8 amperios. Aquí la fuente no se me va a bloquear. Aquí la fuente va a entregar 8 amperios sin bloquearse. Entonces nosotros podemos calibrar también la corriente. Si yo selecciono acá, puedo bajar la corriente o puedo subirla dependiendo de las necesidades. Si ustedes no quieren mucha corriente, la bajan. Si quieren más corriente, suben esa corriente. Bien. Ahora, algo que me parece chévere y que no trae la Shot Killer, ¿sí? Es el tiempo de trabajo y el intervalo de trabajo. ¿Cómo así? Yo puedo hacer que esos 5 amperios a 1.8 voltios se me entreguen durante 5 segundos, que se tome un intervalo de 1 segundo para volver a entregar durante 5 segundos esa potencia. Eso también lo podemos controlar. Entonces vea que estas funciones son, ninguna fuente hasta el momento he visto que traiga todas estas funciones. Bien, y que esta fuente no solamente va a tener una función o doble función aquí de cargador, o 3 y 4 funciones, sino que trae 5 con la Shot Killer y trae otras 2 funciones que ya se las voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo seleccionar el tiempo de inyección de tensión y cuánto tiempo quiero que se me descargue o me genere de nuevo el intervalo, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, ¿sí? O sea, 2 segundos. Bien, entonces todo esto nosotros podemos modificar. Entonces vea que me parece bastante interesante. ¿Cómo activamos la Shot Killer? De nuevo, para activar toda salida, se activa con este botón, se sostiene y ya ahí estaría generando su tensión y su corriente necesaria para que quite cualquier corte. Entonces me parece bastante chévere esta fuente. ¿Cómo así que trae otras 2 funciones adicionales? Sí, señores, si ustedes ven acá, bueno, tenemos la carga, tenemos el boot, tenemos el voltaje DC, tenemos Shot Killer, tenemos aquí 2 funciones porque tenemos 2 tipos de cargadores. Tenemos el boot para el encendido de los iPhone, tenemos fuente de voltaje, ¿sí? DC, y tenemos la Shot Killer, pero aquí tenemos otras 2 funciones. ¿Para qué sirven esas 2 funciones? Bueno, hay unos módulos que se venden a través de la página de los compañeros de PhoneFix, los cuales me van a servir para lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí. No tengo los módulos, temporalmente no los tengo, pero pues vamos a ver si les podemos pedir a los compañeros. Si seleccionamos BAT-QC, ¿sí? Si seleccionamos allí, ¿qué va a servir esto? Aquí me va a servir es para cargar las baterías con carga rápida. En un caso de que, por ejemplo, si ustedes quieren cargar una batería, ¿sí?, de un teléfono en específico, la colocan en ese socket y utilizan esta fuente para cargar directamente las baterías. Aquí lo bueno es que le va a aparecer el voltaje que se está cargando y la corriente que se está cargando, el tiempo de carga, el ciclo de carga, capacidad máxima, seteo máximo y porcentaje. Aparte de esto, modelo de la batería y el tiempo de vida de la batería, mejor dicho. Bastante interesante esta herramienta, la verdad. Hoy me llegó y hoy ya mejor dicho, la conozco de pies a cabeza y me ha parecido muy chévere porque tiene todas estas funciones. Bien, acá no tenemos ninguna otra función, aquí no podemos modificar nada. Si vamos atrás, vamos a tener por último entonces esta que es BATCAL,
¿sí? Que es para calibrar las baterías. O sea, nosotros podemos ingresar acá, hay otro módulo que lo conectamos y podemos entonces calibrar el voltaje, la corriente, el tiempo de vida de la batería. Todo esto podemos modificar acá, vea. Todo lo que podemos, el tiempo de carga, el tiempo de descarga. Bueno, está bastante chévere esta herramienta. Lastimosamente pues no tenemos todos los módulos. Ya quisiera tener todos los módulos para poder hacer el video más completo, pero por lo menos esta fuente me ha dejado bastante satisfecho. Aparte de todo esto, tenemos otra función más y vamos a ver a continuación. Bueno, muchachos, la otra función y es que nosotros la podemos conectar a través de USB, ¿sí? Aquí tiene un conector, un puerto tipo C, y nosotros podemos conectarla a través del computador. O sea, va a tener una suite para poder visualizar tanto los comportamientos como los consumos y todo el tema. Entonces vamos a pasar a la pantalla y vamos a ver el detalle. Acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Esto es lo que me pareció chévere de esta herramienta. Vamos a abrir aquí la suite, ¿sí? Que en la descripción le voy a dejar el archivo de la suite para los que de pronto la quieran. Lo voy a dejar ahí en la descripción. Entonces aquí le damos sí, ingresamos. Hay que loguearnos, obviamente hay que crear una cuenta para poder que nos funcione. Vamos a esperar unos segundos a ver si la reconoce. Ahí ya está conectada, debería reconocerla. Ahí la reconoció. Aquí, ¿qué podemos hacer en esta suite? Y lo de una vez lo hago para no dejar esto pendiente. Que algunos de pronto digan, no, pero es que yo quiero saber sobre la suite, para qué me puede servir, qué funciones le puedo sacar a la suite. Entonces, aparte de actualizar la fuente, porque esa fuente se puede actualizar, incluso me llegó y venía con una versión anterior, yo la actualicé apenas me llegó y quedó muy chévere. Viene en chino, eso sí hay que aclarar que toda la fuente viene en chino, entonces hay que programar el inglés. Bien, ¿cómo se hace? Entrar en ajustes y ahí en settings se cambia de chino a inglés. Bien, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos las versiones, las últimas versiones de software, tanto para lo que es esta fuente como también para la propia aplicación. Entonces la propia aplicación también va a tener su actualización allí. Tenemos aquí donde dice Device o fuentes o lo que se necesite, las conexiones que nosotros tengamos acá. Y tenemos a donde dice Current. Bien, en Current, si seleccionamos Current, entonces me aparecerá acá lo que es algo estilo a la PowerZ. ¿Sí? ¿Les parece algo como a la PowerZ? Donde vamos a poder, por ejemplo, acá conectamos. Voy a conectar de nuevo el iPhone. ¿Sí? Voy a buscar aquí el boot, la función de boot. ¿Sí? Ahí está encendida la fuente. Incluso ustedes se dan cuenta que la parte superior dice 4.3 voltios. Si le doy boot, presionamos el botón de power. Vamos a ampliar acá. Esto es 2 amperios, 4 amperios. Ahí. ¿Listo? Vamos acá. Vamos a bajar aquí 4.2. Voy a seleccionar aquí el boot. Ahí está generando el boot encendido. Ahí presioné una sola vez el encendido del dispositivo. Entonces me parece chévere porque vea todo lo que nosotros podemos hacer aparte de analizar el consumo en el propio computador. Y ya ustedes de ahora en adelante van a ver que les va a aparecer ese par de relojitos en la pantalla. Bien, para poder analizar el encendido. Bien, ahí se me generó un bloqueo porque quizás llegó un pico de corriente que me bloqueó el equipo. Bien, eso lo podemos ver acá en la alerta de corriente. Claro, lo tenemos a 200 miliamperios y tiene que ser más corriente. Entonces vamos a ponerlo en 2.5 amperios. De nuevo, incluso acá en la suite, creo, si mal no estoy, que puedo encender la fuente. ¿Sí? Si le damos set, vamos a ver si... O tiene que ser ya directamente acá, directamente en la fuente. Veo que la aplicación, incluso me he dado cuenta que la aplicación tiene un problema, un error con los cables. O sea, no podemos conectar cualquier cable tipo C y conectarlo al computador porque resulta de que va a funcionar. Incluso yo al principio iba a decir, no, esto salió mal a la fuente porque se me desconectaba. O sea, dejaba de hacer lectura de la fuente. Bien, aquí vamos a darle power. Dale power, a ver. Ahí está en el boot de arranque.
Bien, entonces, ok, aquí dice current alarman y es porque la corriente está más bajita ya. Entonces yo aquí le puedo, ahí se me saltó de nuevo la alarma porque superó la corriente. Vamos a ponerle 3 amperios. Ok, set. ¿Listo? Vamos a darle otra vez power. Ahí. En teoría ya tiene 3 amperios. Debería encender normal el equipo. Bien. Entonces la suite me parece bastante chévere para poder analizar comportamientos. Cosas así a detalles que yo logro entender. Y es que no podemos tener como un tiempo de análisis, como tener más puntos de análisis, todo ese tema, o un rate más fino, ¿sí? O sea, podemos ver un comportamiento allí que quizás pues se vea muy similar lo que aparece de acá a la pantalla. Tendríamos que ver qué diferencia hay entre lo que me aparece aquí en pantalla del computador, en la pantalla de la propia fuente y lo que me aparezca en el osciloscopio. Analizar el consumo también con el osciloscopio. Entonces, ese es otro detalle que tengo que estar viendo. A ver de qué manera puedo sacar la información de esta fuente para poder hacer lectura de su consumo. No me interesa tanto el voltaje ni nada, sino solamente el consumo. A ver si podemos captar esa información directamente con el osciloscopio. Pero esta herramienta me parece bastante chévere, bastante útil. Tiene demasiadas funciones para otras fuentes. Se la lleva así por encima 1000 veces la potencia que maneja. Me parece bastante interesante. Que lo único que tiene así de malo es la suite de la aplicación o el programa en este caso de esa fuente, ya que no solamente sirve para utilizarlo con la fuente de alimentación, con cautines, con otros tipos de herramientas. Entonces hay que tener en cuenta eso también. De pronto la dificultad de que nos funcione correctamente. Ahí ya está funcionando correctamente, pero porque le puse el cable original de Xiaomi. Pero yo lo probé con otros 2 cables y leía durante 20 segundos, se me desconectaba, aunque aparecía en servicio o status, donde dice status in service, ahí me aparecía in service, pero no me hacía lectura tanto ni el voltaje ni de la corriente. Entonces dije, no me va a servir. Bien, entonces aquí ya nosotros podemos estar estudiando directamente. Por ejemplo, ya ustedes van a seguir viendo esto en la pantalla, ¿sí? Van a seguir viendo esto en la pantalla. Entonces van a ver estas imágenes, ¿sí? Y que va a ser muy interesante para ustedes entender cómo es que podemos llegar a ver el consumo y que ya no necesitamos ni siquiera de estar conectando a la PowerZ, que no necesitamos de estar conectando cargadores aparte. Con esto podemos hacer el análisis de todo. Yo puedo desconectar acá, ¿sí? Si yo apago acá, ¿sí? Busco un cable, por ejemplo, puedo ir aquí a la fuente y podemos conectar cualquier dispositivo para el análisis de consumos en la fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, acá voy a conectar mi teléfono, ¿sí? Allá simplemente cambia de función, nada más, no necesito desconectar absolutamente nada ni nada. Entonces ahí, por ejemplo, ya podemos ver el comportamiento de carga de este dispositivo, que se me genera la carga rápida. Entonces me parece bastante chévere esta herramienta para el laboratorio, muy recomendado. Muchas gracias a los compañeros de Fonfix en China. Lastimosamente pues habíamos quedado comprometidos de que me envían todos los cables para poder hacer la revisión completa, hacer los videos de instalación, porque sé que a muchos se les dificulta. De pronto quizás trajeron los cables pero no saben cómo soldar esos cables, porque todo esto viene desconectado. Entonces hay muchas gracias por los compañeros en China, para los compañeros de Fonfix, muy buena herramienta. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y siguen disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos. Toda la información en la descripción.